Hola, hello, konnichiwa, soy Keito Homa, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a conocer Señora Rosa, que es fundador de Barrio Chino en Santo Domingo, República Dominicana. Vamos a conocer su historia y también preguntar varias cosas. Yo tengo ganas de preguntar muchas cosas. Gracias, vámonos. Mira. Ah, eso parece Asia. Parece Japón también. De verdad parece Japón también. Mira. Ay, eso es su restaurante. Increíble. ¡Qué lindo! Permiso. Wow, señora Rosa. Toma tu tiempo, desculpa. Yo voy a hacer un placer. Muchas gracias por el tiempo. Konnichiwa. Ni hao ma. Ni hao ma. Aquí estamos, en Asia Cocina. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable. Muchas gracias. Eres todo tuyo. No, vale, muchas gracias. Qué lindo aquí. Eso es ayudando, aunque es en dueño. Ayudando. Eso es increíble. Eso es bueno. Anoche amanecieron un muchacho limpiando todo arriba. Ah, arriba. Y entonces ellos sí, las campanas, tú sabes, de la cocina. Sí. Hay que limpiar y quitar toda la grasa. ¿Verdad? Cierto tiempo. Entonces anoche amanecieron trabajando ahí. ¿Verdad? Y ahora nos toca a nosotros trabajar para tener todo en orden y bonito. Trabajadoras también trabajan duro, ese es el punto. Sí, Buen día, porque, ¿cómo está? Hoy es el día de jardinería. Ah, sí, entonces mantenimiento Mi allá. hermano Luis está dándole mantenimiento a las orquídeas. Mira. Ah, qué Y lindo. por eso. Permiso, buen día. Ah, buen día, mira cómo está. Buen día. Ay, qué lindo. Mira. Wow, qué lindo. El jardincito. Me gusta, madura naturaleza. Siempre me gusta eso así. Yo conocí Sí. varios países en Asia. Sí. Viví muchos años en China, 8 ¿Verdad? años en China. Sí. Y conocí Japón. ¿Verdad? país. Gracias. Amigos, Conocí- somos primos. Sí. Siempre vecinos, sí. Sí, los chinos y los japoneses. Sí. Han tenido sus pequeñas dificultades Claro. en la historia, pero Política y todo historia han tenemos que aprender. superado eso y se ha aprendido mucho, de eso ambas es. partes se ha aprendido mucho. Exactamente. Y ahora Exacto. estamos en un ciclo moderno, un tiempo moderno, Sí. y tanto un país como el otro, al final tenemos las mismas raíces. Exactamente, el raíces humanos. Las mismas Ay, raíces. disculpa, Las señora. mismas raíces. Eso es punto. Estamos Porque viviendo este planeta, Cuando esta una planeta. vez yo quise aprender japonés, Sí, señora. y me di cuenta que muchos de los kanji de la escritura Bien, chino. japonesa Sí. son chinos. Claro, Kain Dynasty. Sí. Kanji Dynasty, Sí, exactamente. Entonces, eso significaba que venían del continente. Súper, mucho tiempo Así es. estamos importando vecinos. Entonces, Así es verdad, estamos. Oh, yo te conté la historia de Fátima, la paisana Sí. japonesa Ajá. que casó con un chino aquí. ¿Verdad? Y Sí. tiene una familia muy bonita. Ella vino como de 12 años vino. Ah, ¿verdad? A Neiva. ¿Verdad, Y verdad? luego trabajaba en Boca Chica y ahí se enamoró del chino de ella y vivieron y tenían una familia muy bonita. Un momento, tengo pausa. Ese Seto San, ¿verdad? Familia Sí, Seto. Yo exacto. conocí también. La conocí. Esas cosas como yo quiero agradecer. Yo quiero hablar mucho, pero agradezco a usted porque abrieron barrio chino para toda cultura. Mezclando. Eso es muy importante. Muchas Mira, gracias. cuando yo viajé mucho por otros países, yo veía, por ejemplo, en Nueva York, Sí, sí. en Nueva York, el barrio chino de Nueva York, en los años 70, yo conocí por primera vez ese barrio Sí, chino, sí. conocí el de San Francisco en California también, ajá. y en Europa también varios ¿Verdad? barrios chinos, entonces yo dije, esto se puede hacer en República Dominicana. Y sí. tenía la idea fija, entonces yo dije, voy a hacer algo a la memoria de mi papá, que era un chino cantonés que emigró y llegó aquí en el 1927 ¡Ja! y entonces falleció aquí. ¿Verdad? Y toda su vida estuvo aquí con su familia. Sí. Y yo dije, pues vamos a hacer un barrio chino. Y se hizo con la ayuda de la colonia china y la ayuda del gobierno de ese tiempo. Ajá. Y
Y entonces, pues, hoy está ahí y ha crecido. Por y es eso. un ente importante de identidad asiática. Mm, Porque no es solamente de los chinos. Primero, el barrio chino es de los dominicanos. Sí. Los dominicanos son los dueños. Porque Claro, los dominicanos somos los ciudadanos de este país. Exactamente, Y luego agradezco, ahí sí. viene que pueden estar los japoneses, pueden estar los coreanos, los malasios, Malasios, sí, yo hasta vi. los indios. Aspiro yo a que aparezcan y ¿Verdad? vengan para que ofrezcan su comida deliciosa. Ah, sí. Mira, señor, demasiado gracias. Yo estaba pensando fuera de esta entrevista, pero ya contaste muchas cosas. Pero muchísimas gracias. Wow, más cosas yo quiero saber. Wow, ¿verdad? Sí. Ah, no, gracias. No, de verdad, es tu pensamiento. Yo creo que agradezco y me gusta porque compartiendo, obviamente, yo respeto a usted también, agradezco en dominicanos, porque Claro. estamos aquí ahora mismo y aceptan diferentes culturas y Somos compartiendo. diferentes culturas, pero debemos Pero compartir. somos y La regresamos. humanidad tiene que vivir en armonía. ¿Entiendes? Somos misma raza, Somos la exactamente, misma humano. raza, Sí, exacto. Lo único que uno tenemos los ojitos así. Exactamente, y otros diferente, tienen sí, así. exactamente. Diferente nada más, ese. Pero yo puedo ver, yo puedo respirar todo. Claro, y Exactamente. unos tienen un colorcito y otros tienen otro y otro, pero la humanidad es una sola en el momento. Disculpa, yo estoy pausando su trabajo ahora mismo, pero agradezco tu amabilidad. Entonces, poquitico, cuéntame. Entonces, tú naciste aquí, obviamente, tu papá Sí, llegaste hace mi mucho papá tiempo. llegó en el 27, como te dije, y mi mamá era dominicana, Ok. ambos fallecieron. Ah, lo siento. Pero yo soy una china dominicana o una dominico-china, sí, la Claro. bicultural. Sí. En ese tiempo, en los años 20, 30, no había mujeres chinas en el país, porque las mujeres chinas comenzaron a llegar por ahí por el 1949-50. Verdad. Y mientras tanto los chinos, que Sí. eran todos varones, Ajá. que llegaron acá, se mezclaron y se casaban con criollas dominicanas. Ah, verdad. Ejemplo, señor Rosa, ese ejemplo. Ay, bueno, curiosa. Y naciste en Santiago. En Santiago Yo de vi los eso, Caballeros. ¿Tú ¿verdad? conoces Santiago? Yo me fui allá, sí, un Ah. poquitico, pero hay que, muy grande, hay que Santiago conocer es más. grande, la segunda, Sí, digamos, ¿verdad? ciudad importante de la ¿Verdad? República ¿verdad? Dominicana, aunque ya hay otras también que han tomado mucho realce, como el caso de la Romana o del mismo Punta Cana. Sí, sí. En fin, pero Santiago es la segunda ciudad importante del país. ¿Verdad? San Francisco también. Toda esa área del Cibao, Santiago es la líder. Sí. Y ahí se alojaron diferentes paisanos chinos que llegaron en esos años ¿Verdad? y formaron familias, y ahí entonces vinieron la generación nuestra, ¿Verdad? que viene siendo una segunda hasta segunda, tercera generación, ¿Verdad? porque primero llegaron los abuelos, Sí. después llegaron los Ah, padres, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? y después llegamos nosotros a la ¿Verdad? a la Qué vida. lindo. Ese hijo mío, Un placer, disculpa, Fran. un placer. ¿Cómo estás, Fran? Ese Señor es Fran, Fran, ¿cómo estás? pero Fran es alemán, tú sabes. Ah, verdad, sí, Ese es mezclado. europeo, Entonces, tú no le ves la cara de europeo. verdad, está bien increíble. Ese es mundo, aquí está todo el mundo coincide. Ah, no, aquí somos Naciones Unidas. Porque Increíble, él qué está lindo. casado, él está casado con una indonesa. Ah, sí, ay, tú eres gracias. Ay, bueno, Marta sí. es de Indonesia, o Ah, sea bueno. que los hijos de él son dominicos, chinos, alemanes, indoneses. Qué lindo, todo continente entonces. Cuatro países. Imagínate. Pero eso es el mundo, coexiste. Él es ingeniero industrial, también sí. habla chino mandarín, Ah, ¿y qué más? Español, obviamente. inglés, alemán, Alemán. y chino, sí. Ah, wow, es increíble. No Eso parece es- tan alemán, ¿no? Parece más chinito. No, oh, sí, pero yo veo un poquito más que atrás, sí, ¿verdad? Sí, Un sí. placer, gracias por tiempo. Luis Vázquez fue quien construyó, quien hizo el orquidiario en el Jardín Botánico. ¿Conoces el Jardín Botánico? Sí, allá, sí. Bueno, pues él es el creador del área de orquídeas en ese Ah, lugar. ¿verdad? Y es un experto, Gracias. especialista, que el que más sabe en este país de orquídea es él. Gracias, Te lo gracias. presento. Por eso nosotros podemos disfrutar el jardín. Muchísimas gracias. Agradezco, señor. Un placer. Gracias. Ay,
Ay, sí, ¿verdad? Luis aprendió Señor, con Donald Duck, fue que aprendiste ¿Oh, sí? a cuidar las orquídeas, pero él no solamente sabe cuidarlas, sino que él sabe unir las especies y crear De híbrido, crear mezclando de híbridos especies. nuevos. Oh, Él tiene, mira. allá hay un pabellón dedicado Sí. a él, a su nombre. ¿Verdad? El pabellón Mucho dentro de orquídea. De Cuba, yo no sé nada de Cuba. A El veces de Cuba, pabellón yo no Luis tengo- Vázquez, que ¿Verdad? es gracias a sus esfuerzos y sus conocimientos. Señor, muchísimas gracias, agradezco. ¡Wow! Increíble. Mundo pequeño, pero el mundo está como así es. Toda la gente está haciendo algo y, se agradece. y él es 7 mi hermano. años trabajando en el jardín botánico. Ah, de verdad. Ah, muchas. Yo conocí allá y jardín japonés también, todas las cosas yo conocí poco. Jardín pero- japonés lo Sí, hizo no, Matsmoro, un Mamoru gran amigo Matsunaga-san, mío. sí, de Muy verdad. amigo mío Matsmoro y de él también y de Luis. Imagínate. Matsmoro, el hijo de Matsmoro también es amigo nuestro, el ¿Verdad? general. Sí. Sí, verdad. Minori-san de Hiroi-san. Minori. Agradezco a ustedes por todas Claro. cosas, como compartiendo tu cultura, para que nosotros Sí. estamos aquí. Yo me siento cómodo, yo le dije a ellos también. Sí. Ustedes hicieron muchísimas cosas, por eso Asiático puede estar aquí. Yo también, yo soy afuera del país, pero gracias, ustedes me Bueno, dejan nos muchas alegra cosas. que personas como tú vengan al país, destaquen las cosas que hay aquí. No, Eso es muy ¿verdad? importante. Sí. Además, es Sí, un ¿verdad? alto sentido de amistad. ¿Verdad? No, ¿Verdad? gracias a ustedes, qué linda historia. Gracias. Yo quiero saber, en el 2008 ustedes hicieron allá en Barrio China, en Santo Domingo, ¿verdad? Lo inauguramos en Inauguramos. 2008, ¿cierto? Anterior tenía ahí en Barrio Chino, o sea, poco a poco gente negocio está haciendo. Mira, hicieron y llegaron. anteriormente había siempre ahí la casa de la colonia china Ah, sí. y algunos pequeños negocios chinos. Ok. Cuando yo inicié el proyecto fue en el 2005 Sí. y en ese tiempo habían 2 supermercados chinos, hoy hay 7 supermercados y habían algunos que otros restaurantes, hoy hay Ok. diversos restaurantes y diversas tiendas. El proyecto ha sido muy exitoso desde el punto de vista económico, ¿no? Ah. Pero lo que me pretendo ahora es restaurar la seguridad, restaurar la belleza, el paseo, el saneamiento, es decir, la limpieza, que realmente el pueblo dominicano pueda aprovechar mejor Ok. lo que es este nicho y no solamente el pueblo, también el turismo que viene a República Ah, Dominicana, no, porque tú muchas sabes que gracias. nosotros somos un país donde el turismo es Sí, muy sí. importante Sí. y nos alegra mucho que vengan turistas de todas partes del mundo. Entonces, a conocer la ciudad colonial, que es la ¿Verdad? primera ciudad de las Américas, y que es una Historia, ciudad preciosa, y que además los turistas que vienen a la ciudad colonial puedan aprovechar la oferta gastronómica de Barrio Chino. Ese fue mi objetivo desde el primer momento. Muchísimas gracias. Ese poco a poco, pero demasiado avanzado y increíble. Que la gente, que los dominicanos vengan al mercadito, que fue una creación mía, Sí. el mercadito de productores, ¿Verdad? de productores no solo chinos, también hay dominicanos, Ah, no, sí, eso inclusive hay diferentes organismos y negocios que están brindando ahí servicios de comida. Esa cosa, una cosa desgraciada, agradezco ese lloré, mezclando y abriendo, tú abrazando todos países y poniendo mercado los domingos. Sí. ¿Ese cómo empezó? Última pregunta. Yo quería saber, comencé agradezco eso. comprando las carpas yo misma por la Fundación Ah, Flor sí. para Todos, que es la institución con la cual yo hice el Barrio Chino. Yo compré las carpas y se las asigné a los grupos. Ajá. Hay un grupo, por ejemplo, dominicanos que vienen productores de vegetales Sí, sí, yo desde vi. Constanza. Y entonces se coordinó que viniera uno una semana y que viniera el otro la otra semana. Y así están en armonía y ganan ambos. Ah. Entonces siempre hay verduras y vegetales frescos. Después vinieron la gente de los productores de pescado, Sí, sí. De mariscos en general. Ahí está Jin, que viene, que es un taiwanés que Ah. viene desde Asua y trae sus productos, pero ahí también está Francesca, que viene de Sánchez, de Samaná viene Barón y trae productos frescos. También está Mirta y está Giselle.
Es decir, y Pablo, ahí hay un conjunto de personas que viven de eso, del mercado, los domingos ahí, y traen sus productos. Pero además de eso, están también los chinos que traen diferentes tipos de vegetales, Sí. porque lo usa la propia comunidad china aquí, pero también los dominicanos. Abriendo en todo. Por ejemplo, cada domingo yo voy y compro montones de cosas, vegetales y productos de los supermercados chinos, de importados de Estados Unidos o de China, para la cocina del restaurante Hua Xian Cocina, que es donde nosotros estamos laborando ahora. Ah, no, muchísimas gracias. Agradezco de verdad abriendo tu brazo cómo para no. aceptar todo. Sí, un Señor placer. Rosa, un placer, muchísimas Un placer gracias. también, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Xie, xie. Muchísimas gracias. Toche en cantonés. Toche, I'm sorry. Toche. Gracias. Muchísimas gracias, señora. De nada, siempre. Gracias. Increíble, un placer. Eso es conocer gente muy importante porque usted está muy importante cosa está haciendo aquí en el país y en todo el mundo también. Gracias. Ahora mismo, usted, o yo estoy ahora mismo sí, está aquí en Dominicana, sí, estoy conociendo poco a poco, sí. A mí me gusta, sí, gente muy amable, sí, muy agradecido, sí. Mucho bueno para Guatemala. Sí, sí, En todo sí, país. sí. Donde sea del mundo tiene buena y mala, ¿verdad? Siempre, agradezco. Gracias. Vamos con este cup. Gracias, disculpa. Permiso. Vamos a conocer aquí este cup. Gracias a usted también, yo repito, nosotros estamos aquí, usted está aquí. Gracias a usted, de verdad. Agradezco. Mira, Japón también, sushi también aquí. En Barra. Wow. Usted mucho tiempo trabajando aquí. Perdón. Claro, yo fui que abrí desde el primer día. ¿Verdad? Sí. ¿Cuántos años entonces este restaurante? No, este restaurante tiene 2 años abierto. ¿Verdad? Sí, señor. Nuevo entonces. Sí. Un placer. Gente. Permiso, yo voy a ver. Mira. Aquí adentro. Sí. Increíble. Permiso. Increíble. Permiso. Yo te conocí te ocupa. Mira qué bonito arriba. Permiso. Y así. También aquí tiene vestido. Disculpa, señor chef aquí. ¿Cómo aprendiste? Entonces, me imagino que tú tienes que cocinar comida distinta que es dominicana. Claro, Obviamente. hago comidas, pero yo lo que soy es sushero, comida japonesa solamente. Ok. Hacemos comida asiática en todo lo que es asiático aquí. Lo hacemos ¿verdad? nosotros, sí, claro. Pero yo soy el que hace los sushi. ¿Verdad? ¿Y dónde aprendiste Aquí aprendí aquí en el país. ¿Verdad? Santo Domingo. No sabía. ¿Y por qué sushi? O sea, comida japonesa. ¿Cómo interesaste? O sea, ¿por qué Bueno. elegiste esa carrera? Me gusta esa cultura, me gusta la cultura japonesa y traté de aprender a hacer sushi, que me gusta. Sí. Me gusta casi todo lo que es asiático, me declina esa cultura. ¿Y cómo entraste? ¿Cómo interesaste eso? ¿Cuándo estaba chiquitico? ¿Algo afecto o creciste con chino o japonés o No, asiático? cuando estaba jovencito, cuando eras adolescente, tenía una relación muy buena con los chinos. Ok. Entonces ellos me trataban muy bien, me fui sí. apasionando por esa cultura, por lo asiático, Conocerlo. y me hice amigo de ellos, bueno, y me introdujeron en su mundo. No, gracias. ¿Entiendes? Eso es gracias con chinos en todo asiático Sí, que anterior está haciendo, como pasando esa amabilidad, amistad, Sí. ¿verdad? Ajá, claro, me increíble. encanta. ¿Verdad? Gracias por compartir esta Gracias. experiencia. Gracias. Gracias. Nuevamente agradezco a todo el mundo porque
porque yo he vivido en Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, Corea, donde sea. Y también, además, yo estaba mochilero, yo estaba viajando todo lado y me aceptaron y me deja conocer la cultura. Eso es amabilidad, agradezco. Y yo tengo que regresar al mundo. De verdad agradezco. Disculpa, señor Rosa, esa otra entrevista. Muchísimas gracias por tiempo para hacer como mi entrevista también, pero eso es cuando yo estaba aquí, cuando yo estaba en otros países, agradecer a toda la gente. ¿Por qué? Porque aceptan diferentes culturas. Ahora mismo yo estoy aquí en República Dominicana, agradezco como abre el brazo para aceptar nuestra cultura, en diferentes culturas, para convivir. Y también, señor Rosa, también, gracias por el mercado de los domingos, para hacer eso, para mezclar y conocer todas las cosas. Siempre yo pienso que si no conoce nada, curiosidad y nada, me siento como, es rara esa cultura o esa comida. Pero si prueba, si no te gusta, está bien. Pero si intenta, es probar, intentar otra cosa y conocer diferentes culturas es muy importante. Yo creo que sí, porque nosotros estamos viviendo aquí en este planeta multicultural todo. Por eso yo quiero conocer el mundo. Y también mucho respeto al señor Rosa, que están haciendo funda para dejar cultura, dejar saber cultura en todo el mundo. Agradezco, de verdad, agradezco.